Aprendo en casa. Hola queridos estudiantes y padres de familia de tercer grado de primaria. Nos encontramos en la semana 30. Con la experiencia de aprendizaje crecemos fuertes y sanos con prácticas saludables. El área que trabajaremos es comunicación. Con la actividad entrevistamos para recoger información sobre una receta saludable. ¿Qué recursos vamos a utilizar? Cuaderno u hoja de reuso, ficha de trabajo, lápiz y borrador, portafolio y lápices de colores. ¿Cuál sería el propósito de nuestra clase? Bueno, el propósito es que hoy averiguarás más sobre una receta saludable a partir de la entrevista de un familiar. ¿Qué meta vamos a tener? Nuestra meta es entrevistar a un miembro de la familia para recoger información sobre una receta saludable. Nuestros criterios a evaluar serán los siguientes. Primer criterio, formular preguntas sobre el tema y subtema según tu propósito. Escuchar atentamente las respuestas de la entrevistada o entrevistado. Expresarte con claridad y con tono de voz adecuado durante la conversación con la entrevistada o el entrevistado. Tomar nota y o grabar con consentimiento las respuestas de la entrevistada o el entrevistado. Revisar tus anotaciones luego de la entrevista para asegurarte del adecuado registro de las respuestas. Agradecer y despedirte cortésmente de la entrevistada o el entrevistado. Muy bien, esos son nuestros criterios de evaluación. Antes de empezar, te sugiero lo siguiente. Pide ayuda a una persona adulta como mamá, papá o hermanos mayores para que te acompañen en las actividades que se van a realizar. Elige un espacio cómodo y no te distraigas con nada. Debes de estar atenta o atento a la explicación del video. Sigue las indicaciones que se te van a brindar. Pon esmero y entusiasmo en la realización de tus actividades del día de hoy. No olvides enviar tus evidencias al finalizar la clase. Y recuerda, lávate las manos con agua y jabón y limpia bien todo lo que vas a usar. Así evitaremos el contagio de diversas enfermedades como el coronavirus. Muy bien, vamos a observar y conocer. ¿Ya? Esto ya lo sabemos. ¿Qué será una entrevista? Una entrevista es una conversación para obtener información acerca de un tema o de una persona mediante una serie de preguntas. Quien plantea las preguntas es la entrevistadora. En este caso, a ver, la entrevistadora o entrevistador. Y quien responde es la entrevistada o el entrevistado. Muy bien, aquí en este caso esta niña está preguntando, así que ella va a ser la entrevistadora. Y el abuelito está contestando las preguntas, por lo tanto va a ser el entrevistado. Recordemos también la actividad 5 de la semana 27. ¿A quién entrevistaste? Muy bien, a un integrante de tu familia. ¿Para qué realizaste la entrevista? Correcto, para recoger información sobre las diversas plantas que hay en tu comunidad y conocer los beneficios que nos brindan. ¿Cómo realizaste la entrevista? Claro, la realizaste a través de preguntas. Ya hemos recordado esta actividad. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos que
visualizar los procesos para entrevistar. Vamos a empezar nuestra carrera para llegar a esa meta y obtener nuestra copia. Empezamos. Primer proceso antes de la entrevista. Muy bien, vamos a planificar o organizar tus ideas mediante este recuadro que lo vas a tener que completar. ¿Para qué realizar la entrevista? 1. Para recoger información sobre una receta saludable. 2. Para saber qué alimentos sirven en el almuerzo. 3. Para saber la proporción del alimento que se sirve en el almuerzo. ¿Qué vamos a preguntar en cada caso? Muy bien, para recoger información sobre una receta saludable, debemos preguntar sobre las comidas que preparan en el almuerzo. Para saber qué alimentos sirven en el almuerzo, debemos preguntar sobre qué alimentos combinan la preparación de la receta saludable. Para saber la proporción del alimento que se sirve en el almuerzo, debemos preguntar sobre qué cantidades sirve de verduras en el almuerzo. ¿Y a quién vamos a entrevistar? ¿Por qué? Vamos a entrevistar al integrante de tu familia que mayormente cocina en casa, porque sabe lo que la familia debe de consumir para poder alimentarse. Muy bien, vamos a organizar y preparar tu entrevista. Vas a completar lo siguiente en tu cuaderno u hoja de reuso. Este es tu guía de revista. En la primera parte vas a colocar el título de tu entrevista, ya que puede ser entrevistamos sobre una receta saludable. Un ejemplo, tú puedes colocar el título que tú desees. Presentación a la persona a entrevistar. Vas a colocar su nombre, ¿ya? Tu nombre tuyo, del entrevistador, el nombre del entrevistado, a quién vas a entrevistar, el tema de la entrevista, que es saber sobre una receta saludable, la fecha de la entrevista, la fecha que han acordado ustedes para poder realizar la entrevista. Las preguntas para la entrevista serían las siguientes. ¿Qué comida principalmente preparas en el almuerzo? Desde tu experiencia, ¿qué receta de una alimentación saludable recomendarías? ¿Qué alimentos combinan la preparación de esa receta saludable? Al servir un plato, ¿en qué proporción sirven las verduras? ¿En qué proporción sirven las carnes? ¿Y en qué proporción sirven los cereales? Y otras preguntas que tú desees hacerle. En el cierre, vas a pensar en cómo cerrarás tu entrevista. Ya sabes, pues tienes que despedir, no te olvides. Muy bien. Y antes de la entrevista, también tienes que tener en cuenta lo siguiente. Vas a acordar con tu familiar el día y la hora de la entrevista. Segundo, vas a leer las preguntas con anticipación y vas a escribirlas para tenerlas a la mano. Tercero, ensaya cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener más información. Muy bien, ya teniendo en cuenta lo siguiente, vamos a seguir con el siguiente proceso. Durante la entrevista. Durante la entrevista, vas a empezar la entrevista con un saludo y tu presentación personal. Tienes que presentar cómo te llamas. Además, indica la información que esperas obtener de la persona entrevistada. Saluda e indica el propósito de la entrevista. ¿Cuál es el propósito? Recoger información sobre una receta saludable y saber qué alimentos y proporciones se sirven en el almuerzo. Observa tu recuadro que hemos realizado en la planificación. Luego, pídele a tu familiar que escuche con atención la pregunta que le formularás y que se tome su tiempo para que puedas responder. Tercero, vas a formular las preguntas con voz clara y precisa para que tu entrevistado o entrevistada te pueda escuchar y entender. Cuarto, vas a escuchar atentamente las respuestas para que tú lo puedas anotar. Si no, si estás distraído no vas a poder anotar
respuestas que da tu entrevistado o entrevistada. Quinto, si lo crees conveniente, tienes dudas o las respuestas son breves, repregunta a tu familiar para que pueda ampliar información que necesitas saber. Sexto, anota las respuestas e información que te brinda, en particular aquella relacionada a tu propósito. Y número 7, al terminar la entrevista tienes que agradecer por la información brindada y el tiempo también, el tiempo brindado. Muy bien, eso es durante la entrevista. Concluida tu entrevista, vamos para el último proceso. Después de la entrevista, ¿qué debes realizar? Vas a invitar a tu familiar, al entrevistado o a la entrevistada, que comente qué le pareció el tema, la experiencia sobre las recetas saludables que te comunicó y cómo se ha sentido durante la entrevista. Luego, una vez que te encuentres sola o solo, vas a revisar el audio de tu grabación y o las anotaciones realizadas para verificar la redacción y o corrección de palabras que por el apuro hayas escrito de manera incorrecta. Y es así que hemos concluido con nuestra entrevista. Esta carrera que ha terminado obteniendo esa ansiada copa. Hemos llegado a la meta. Muy bien, ahora vas a reflexionar y evaluar tus aprendizajes, pero debemos recordar la meta. La meta era entrevistar a un miembro de la familia para recoger información sobre una receta saludable. Aquí tenemos nuestro recuadro de nuestros criterios de evaluación. Primer criterio, formulé preguntas sobre el tema y subtemas según mi propósito. ¿Lo logré? Si lo lograste, escribes aquí un sí. Si no lo lograste, escribes aquí un no. Y debes completar el siguiente recuadro. ¿Qué necesitas mejorar para poder lograrlo? Y así vas leyendo cada criterio y vas completando. Hemos concluido con nuestra clase el día de hoy. Suerte, chicos, con su entrevista. Finalmente, actividad en casa, que debes de presentar la ficha de trabajo desarrollada. No olvides enviar tus evidencias, son muy importantes. Si tienes alguna duda o pregunta, realízalo mediante el WhatsApp. Éxitos aquí en tu tarea, en tu actividad. Y recuerda que al finalizar esta actividad, tienes que completar el planificador en el área trabajada. Muchas gracias. Nos vemos mañana con una nueva clase. No te olvides, yo puedo, yo quiero, yo voy a lograrlo. No te rindas.